buenos días, Valledupar, tierra que le regala al mundo alegría con su música. El vallenato, hoy declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde este espacio de la democracia, quiero manifestar mi determinación, hoy más que nunca, de revocar el mandato de Gustavo Petro. Gustavo Petro no puede seguir haciéndole daño a un país. Sus consecuencias pueden ser irreparables. Por eso presenté denuncia ante la Comisión de Acusación por espionaje, por traición a la patria, por revelar unas coordenadas de una operación militar, poniendo en riesgo a los soldados de Colombia. Gustavo Petro no está por encima de la Constitución y de la ley. Y si hay justicia, tiene que ser destituido. Nunca antes en Colombia habíamos vivido el poder de los grupos ilegales protegiendo rentas ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal. Es vivir nuevamente lo que vivíamos hace muchos años, la disolución de la República. A 300 kilómetros de aquí está el Catatumbo, 52.000 desplazados, 30.000 personas confinadas, más de 100 muertos. Es la radiografía de la inexistencia del Estado de Derecho. ¿Por qué sucede esto? Y hay que preguntárselo siempre, por eso hay que saber de historia. Esto sucede no solo por el narcotráfico y la minería ilegal, sino por otro fenómeno que yo describí en un ensayo que lancé hace poco, titulado La democracia en peligro. La dialoguitis, esa dialogadera con la que comenzó Belisario Betancur pintando palomitas y que terminó llenando de guerrilla todo el país. Y el acuerdo de La Habana, que yo lo denominé un pacto de élites, la élite política colombiana que desde Bogotá dirige los destinos de las regiones sin importarle nada. Y la élite de las FARC, que no son campesinos, son una multinacional del crimen. Esa es la realidad. Uribe jamás negoció con bandidos. Uribe los sometió a la Constitución. Él no permitió arrodillar el Estado de Derecho. El punto 4 del acuerdo de La Habana, señores, selló la claudicación del Estado colombiano al someter la erradicación de la coca a la concertación. ¡Qué horror! ¿Concertar con quién? ¿Con el ELN? ¿Con las FARC? ¿Con el Clan del Golfo? ¿Con el Cartel de los Soles? Esa narrativa buenista que dice que el campesino solo puede cultivar coca es la que lo somete y lo esclaviza al poder del fusil de los grupos criminales y de sus milicianos, como lo vimos en los Pozos Caquetá, cuando los milicianos movilizaron población de la Macarena Meta, del Guaviare y del Caquetá para atacar a la empresa Emerald Energy y asesinar al patrullero, al subintendente del SMAT, Ricardo Arley Monroy. Eso que vivimos es ese poder incalculable de unas masas anárquicas financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Sometieron a la fuerza pública. Hoy hay 20 zonas de reserva campesina en territorios llenos de coca y de minería ilegal. Zona de reserva campesina suena muy bonito. La gente no sabe que es un invento de los años 60 de Gerardo González, el suegro del Mono Jujuy. El mismo que le hizo a usted, presidente Uribe, el paro campesino en el 2002 cuando usted llegó al poder.
Esas zonas de reserva campesina después fueron legalizadas a través de la Ley 160 del 94. Iván Márquez decía: tierra y territorio están indisolublemente ligados. ¿Por qué? Porque la lucha por la tierra no es otra cosa que la lucha por el control territorial. Por eso este gobierno quiere robarnos la propiedad privada. Por eso este gobierno persigue a toda costa la propiedad adquirida por los colombianos. Por eso el plan de desarrollo traía el veneno. Por eso el proyecto de ley de facultades jurisdiccionales de la Agencia Nacional de Tierras, que por fortuna no se discutió. Por eso la jurisdicción agraria trae ese veneno allí que no ha terminado de discutirse en el Congreso. Por eso el decreto de conmoción interior del Catatumbo, que es abiertamente inconstitucional. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser una política de Estado. No podemos estar a merced de la decisión de un juez promiscuo de algún municipio de Colombia que frene una erradicación a través de una tutela. Yo quisiera ver los mapas rápidamente. Por favor, aquí están. Ejército de Liberación Nacional, Estado Mayor Central, con los colores Segunda Marquetalia, Clan del Golfo y los cultivos ilícitos, minería ilegal y contrabando. Esto es lo que tiene esclavizado al país. Sigue, por favor. Sigue. Mire, espere un momentico, una para atrás. Presencia del ELN. 2019 en 149 municipios, 2024 en 232, aumentó 56%. Sigue. Clan del Golfo aumentó 84%, de 213 municipios a 392. Sigue. FARC aumentó 141%, de 124 municipios a 299. No más dialogadera con criminales, no más ceses al fuego que dejan maniatada a la fuerza pública y a la población, la dejan a merced del crimen. Si la voluntad de Dios es que yo gobierne los destinos de esta nación, mi primera decisión el día de mi posesión será reincorporar a los mejores miembros de la fuerza pública que este gobierno indignamente sacó de las fuerzas. Ahora que habla Petro de dignidad, vamos a cerrar esos corredores de control territorial por donde sale la coca y la minería ilegal, entran las armas y el tráfico de personas. Vamos nuevamente a darle derecho a las personas de defender a sus familias y sus negocios con el porte legal de armas. Una sociedad desarmada queda a merced de estos bandidos comunistas, como los de este gobierno. Vamos a restablecer las relaciones con Israel, el mejor socio en la lucha contra el terrorismo. Vamos a controlar los insumos. Vamos a generar una política integral que divida la amenaza de la supervivencia que hay hoy de la democracia por regiones. Así el narcotráfico sea transversal, es distinto atacar el problema en una zona que tiene frontera con Venezuela a una zona que está en el Mar Caribe o en el Pacífico. Es distinta la población donde hay comunidad indígena, donde hay población negra, donde es plano o donde hay montaña. Hay que tener sentido común para diseñar un plan estratégico de seguridad por regiones de Colombia. Además tenemos los mejores, porque tuvimos el mejor ejército del mundo que nos dio las grandes glorias. Y vamos a recuperar el honor militar. Y jamás vamos a poner en riesgo
la relación con nuestro mejor aliado, los Estados Unidos de América. Colombianos, las elecciones de 2026 están en riesgo. Hay que defender la libertad y enfrentar los desafíos de nuestra nación. No nos puede quedar grande. Usted nos lo demostró, presidente Uribe, con arrojo. Usted, presidente Uribe, nos enseñó que con voluntad sacó adelante un país que era un estado fallido en el 2002. Hoy no nos puede quedar grande, señores, y de la mano de Dios vamos a lograrlo, a rescatar a Colombia en el 2026, a mostrarle al mundo que Colombia no es Petro, que somos superiores a este nefasto gobierno y que queremos vivir en democracia y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Invitamos. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Bueno, la pregunta corresponde al territorio donde yo vengo, donde represento, el sur del Cesar, más específicamente la Gloria Cesar. Saludos le mando. ¿Cómo desarticularía usted el control territorial que tienen los grupos sobre el corredor del sur del Cesar y sur de Bolívar, y incluyendo el Catatumbo, sobre la minería ilegal? ¿Y cómo fortalecería usted la minería legal en esa zona? ¿De mi micrófono? Sí, senador. Bueno, conozco muy bien su territorio, conozco el fenómeno de invasiones de tierras. Yo tengo documentadas más de 100 invasiones del 87 al 94 en el departamento del Cesar, sobre todo el EPL y el ELN, moviendo lo que aquí se acordarán muchos, que han sido agricultores, ganaderos, los llamados frentes populares, donde llevaban campesinos sin tierra, pero dirigidos por milicianos desde esa época a invadir todas las fincas. La Gloria Cesar me recuerda la finca La Gloria, la hacienda La Gloria, que era del señor Marulanda. Era la única finca que producía riqueza porque tenía frigorífico y sembraba arroz, y todos los campesinos se beneficiaban, pero el ELN se ensañó con esa finca y empezó a invadir, hasta un día que con el ejército sacaron los invasores, quemaron los ranchos y convirtió la izquierda en leyenda. El desalojo de La Gloria, como la narrativa de la izquierda emocional y romántica, lo volvió desplazamiento y atrapó al Estado colombiano hasta hoy, que le cayeron a Germán Efromovich inventándose que eran propietarios o poseedores. Mentira. Yo no sabía que tenía. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con el corredor? Pónganse el mapa de Colombia en la cabeza. Desde el Zulia, tracen una línea y bajen a la Gloria Cesar. Ese es un corredor histórico, por eso el ELN lo quería, y finalmente el ELN mata a los trabajadores de la finca, mata a la administradora de la finca del señor Marulanda. Sigan recorriendo y llegan al sur de Bolívar, finca Las Pavas, que se la han querido robar junto con los curas marxistas, comunistas, invasores. Sigan la ruta, van hacia Córdoba y de ahí, sur de Bolívar, sí, Córdoba, y van a la cuenca del Chocó y del río Atrato. Ese trazo es un trazo de control territorial que ha existido por décadas. ¿Qué hay que hacer? Cerrar la circulación como lo hizo el presidente Uribe. Batallones de alta montaña. Hoy es más fácil, porque hoy usted tiene comunicación, hoy usted tiene drones, hoy usted tiene tecnología. Ciérreles el paso a los bandidos. Hay que usar la fuerza aérea que destruyó este gobierno. Donde están los bandidos reunidos, sí, hay que usar la superioridad de la fuerza aérea. Hay que unir las acciones del Estado,
que ya existen, pero este gobierno desechó inventándose que en bombardeo mataba niños y llevamos 500% de aumento en el reclutamiento de menores. Conclusión: control territorial por parte del Estado, ayuda en tecnologías de información, batallones de alta montaña, y esto vuelve y respira. Si usted lo logró en un año, presidente Uribe, no tenía ni ejército, usted le tocó ordenar 100.000 soldados nuevos. Recuerdo Fernando Londoño Hoyos, Marta Lucía Ramírez, sus ministros. Hoy lo podemos lograr. ¿Nos vamos a dejar de los bandidos? Nunca más secuestros, nunca más bandidos. Colombia se merece ser un país libre. Senadora. Senadora Cabal, usted representa tantos valores: originalidad, es espontánea, auténtica, conoce muy bien la historia universal, ha hecho un gran aporte que nos ayuda mucho, la vinculación entre los nazis y los comunistas. Necesitamos llevar esa tesis a todas las universidades de Colombia. Es muy importante que todo el país la escuche, porque su agudeza muchas veces es distorsionada por titulares. Quiero destacar de su discurso lo siguiente. Usted habló de la importancia de las relaciones con Israel, que para este partido no implica afectar a Palestina. Hay que decírselo muy claramente al país. Habló de las relaciones con los Estados Unidos. Ha tenido el valor de decir cómo esas relaciones no se pueden dejar afectar. Y llegó a un tema de dignidad. Cuba y Venezuela llevan tantos años hablando de dignidad. Y entonces ese ha sido el sofisma para tener los pueblos sojuzgados, empobrecidos, a los jóvenes sin libertad y sin futuro. Hablan de que Venezuela está en bloqueo. Allá no ha habido bloqueo norteamericano. Allá pasaron de 700.000 barriles de petróleo, cifra a la cual habían caído, a 1 millón de barriles, porque entraron empresas norteamericanas. Allá ha habido un bloqueo diferente. Haya habido el bloqueo a las libertades, haya habido el bloqueo al emprendimiento, haya habido el bloqueo a los jóvenes. Entonces, los bloqueos nosotros tenemos que enfocarlos desde otra parte. Ayúdenos con esto, desde el punto de vista social para Colombia, país con tanta pobreza, porque es importante que nos opongamos a que siga el propósito gubernamental de deteriorar las relaciones con los Estados Unidos. Porque comercialmente nuestro mejor aliado es Estados Unidos de América. Lo que hay que pedirle a Donald Trump y a los amigos es que nos abran el mercado, presidente Uribe. Nosotros somos minúsculos al lado de ese gigantesco mercado. Tenemos para venderles comida, que nos compren leche, carne, que no nos pongan más barreras sanitarias ni más excusas. Solo con abriendo más canales para ese mercado, nosotros tenemos cómo defendernos, porque usted sabe que este país produce comida y lo sabe más que nadie. Si usted hace una inversión para convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria, está trayéndole bienestar al campo colombiano, pero usted recuerda que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz.